Imagínate un gigante que se despierta de un sueño profundo y se da cuenta de pronto que sus piernas están alcanzando aguas que le llegan al cuello. Esa es la imagen de China hoy, una potencia económica que está intentando reactivar su economía, pero parece, amigos, que tiene dificultades para reavivar viejas disputas territoriales. ¿Es China el matón del barrio o es simplemente alguien que se está defendiendo en lo que cree que es suyo y que por derecho le pertenece? Las aguas del mar, amigos, testigo de tantos conflictos a lo largo de la historia, recientemente vieron otro enfrentamiento. Un barco chino y una embarcación filipina que colisionaron. A primera vista podríamos descartarlo como un simple accidente marítimo, pero hay informes de que el barco chino intentó bloquear al barco filipino en sus propias aguas. ¿Fue esto un error de navegación o una demostración de poder? ¿Por qué es esto tan importante para el equilibrio de poder global? Las aguas territoriales, amigos, siempre han sido un campo minado geopolítico, específicamente en esta región. Pero lo que sorprende en este incidente, amigos, es la audacia de China al etiquetar estas aguas como disputadas cuando no son suyas. Aunque las fronteras marítimas, amigos, son complejas, la acción de un barco en aguas que históricamente pertenecen a otro país, eso lleva a cuestionamientos legítimos sobre las intenciones que hay detrás de esto. Estados Unidos, que tiene lazos históricos y convenientes con Filipinas, ha mostrado su preocupación por esta situación. La respuesta del presidente Joe Biden no fue un acto de beligerancia, sino un recordatorio de los compromisos preexistentes que protege Estados Unidos en Filipinas. Ellos tienen un tratado de defensa mutua que establece obligaciones para ambas partes, una especie de convenio de reciprocidad que también podría ser militar. Biden no simplemente reiteró ese compromiso, sino que fue más allá. Pero el verdadero cuestionamiento, amigos, aquí sobre este incidente naval es cómo podría esto cambiar el equilibrio geopolítico en las aguas del sudeste asiático. ¿Y por qué le preocupa tanto a Estados Unidos? ¿Qué busca China al ejercer esta acción? Porque evidentemente pretenden apoderarse de un mar que no es suyo. ¿Cómo responderán las naciones del Pacífico y sus aliados a futuras tensiones como estas? Miren, volvamos al año de 1951. Los países firmaban un pacto en esos momentos, era una promesa, Filipinas y Estados Unidos. ¿Cuál era el acuerdo? El acuerdo era que si alguno de ellos era atacado, el otro iba a ir al rescate. Una especie de OTAN, pero en la región, entre Estados Unidos y Filipinas. Tan sencillo como eso. Pero, como sabemos en geopolítica, nada es tan simple como parece en papel. Y esto se complica. Ahora, pensemos por un momento, ¿por qué después de 70 años un presidente como Joe Biden sentiría la necesidad repentina de reiterar ese compromiso antiguo? Según cifras de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, el comercio entre Filipinas y China ha superado los 55 mil millones de dólares, amigos, tan solo en el 2019. Y aún con todo eso, la historia reciente nos muestra que las tensiones en el mar del sur de China, donde casi un tercio del comercio mundial transita, han ido en aumento. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué ese recordatorio? ¿Está tratando Washington de enviar un mensaje claro a Beijing? ¿Otro más? Una potencia que ha estado expandiendo su influencia en la región. Ahora algunas fuentes afirman, por cierto, que China tiene intenciones de dominar el 90% de estas aguas estratégicas. El 90%. A pesar de los fallos del Tribunal Permanente de Arbitraje en el 2016. La reafirmación, amigos de Biden, no es solamente un recordatorio para China. Es una declaración militar alta y clara en medio de estas tensiones crecientes. ¿Cuál es el propósito? Puede tener un propósito doble. Primero, recordarle a Beijing que hay límites que no debe cruzar en los intereses de Washington. Y segundo, enviar un mensaje de solidaridad a Manila, que a pesar de los años y los cambiantes paisajes geopolíticos, decirle que Washington lo quiere proteger en contra de China y que se pronuncie del lado siempre de él. Pero hay un matiz interesante en esta historia. Mientras estas tensiones se desarrollan en el mar, Estados Unidos y China, fíjense que intentan tener lazos más fuertes en tierra firme. Están reuniéndose, tratando de acordar. Altos funcionarios de ambos países han estado en conversaciones preparando el terreno para un posible encuentro entre Biden y Xi Jinping. Esto es histórico. Además, Xi ha expresado su deseo de cooperar con Estados Unidos
Son declaraciones que no son comunes, amigos, y bastante extrañas, sobre todo en este timing geopolítico. Mientras estas palabras flotan en el aire, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se encuentra, precisamente esta semana estuvo en Washington con planes de encontrarse con Biden. La pregunta es si sería el momento adecuado para un diálogo con esta situación que está sucediendo en el mar de Filipinas, por el discurso también reciente de Biden dirigiendo este mensaje geopolítico y con un tono también militar por esta disputa marítima. Ese encuentro, amigos, podría ser bastante tenso, más de lo esperado. Y por supuesto, China no se ha quedado tampoco callada. Ha respondido como suele siempre hacer, de la manera predecible, y dijo textualmente, cito, Estados Unidos no tiene derecho a involucrarse en un problema que es solo de China y de Filipinas. Esta promesa de defender a Filipinas, amigos, según Xi Jinping, no debería de afectar la soberanía de China ni sus intereses marítimos, como él dice, en el mar del sur de China. En resumen, amigos, China ha advertido a Estados Unidos, no te metas en lo que no te importa mientras manejamos asuntos con nuestros vecinos más pequeños. La cuestión es si es esto justo y si realmente es parte del mar de China. Imagínense, por ejemplo, fíjense en esto, que viven en un vecindario tranquilo y luego el vecino gandalla, que nunca falta porque es más grande y poderoso, tiene más dinero, decide construir una cerca en la mitad de tu jardín. Y luego de que se mete a la mitad de tu jardín, dice que ese jardín siempre ha sido suyo. Es absurdo, ¿no? Y bueno, podrían pensar que estamos hablando de Estados Unidos. No, estamos hablando de China, que está haciendo lo mismo. ¿Cómo te sentirías? ¿Desafiado? ¿Intimidado? Pero, ¿qué sucede cuando ese vecino es mucho más grande y poderoso que tú? Entonces estaríamos en un dilema. ¿Cómo le dices algo? ¿Cómo le quitas algo? No es tan sencillo. Esta no es una historia ficticia, amigos. Esa es la cruda realidad del mar del sur de China. China es la segunda economía más grande del mundo. Está intentando, en términos sencillos, marcar su territorio en una vasta región marítima. Y eso es lo que, para ponerles un ejemplo, no me crean a mí. Miren las evidencias, déjenme ponerles este ejemplo. Si echamos un vistazo a cualquier mapa de la región, nos vamos a encontrar con esta línea peculiar que se llama la línea de las 9 rayas, las que están marcadas ahí con verde. Según Beijing, todo lo que cae dentro de estas 9 rayas les pertenece. Así de fácil, esa es su fence, esa es su barda que ellos mismos construyeron en su jardín. La pregunta es si es eso realmente cierto o si la hicieron arbitrariamente. ¿Desde cuándo las líneas dibujadas al azar determinan la propiedad? Es como un decir, pues todo lo que mis ojos alcanzan a ver. Según el World Trade Organization, amigos, casi, fíjense en estos, el 30% del comercio marítimo mundial pasa por esa región. Eso es mucho poder y control en juego. Ahora, según quién le pertenece toda esa extensión de las 9 líneas, a China. Si le preguntas a China, pues ellos te van a decir que siempre ha sido suya. Pero ¿qué pasa con las leyes internacionales? Y aquí es donde se pone interesante. El Tribunal Permanente de Arbitraje en el 2016 rechazó las reclamaciones de China sobre esas aguas. La ley internacional, respaldada por pruebas y análisis, amigos, dijo claramente que las pretensiones de China no tienen fundamento y que esas 9 líneas son arbitrarias. Entonces, ¿por qué China insiste en este argumento, en quedarse con esa parte? ¿Es solo cuestión de tierra y mar o hay algo más en juego? Puede ser una mezcla de orgullo nacional, amigos, de recursos valiosos y, por supuesto, de una postura estratégica en el escenario geopolítico mundial. Y mientras continuamos observando, amigos, cómo China está manejando esta partida de ajedrez geopolítico, una cosa segura, las aguas del mar del sur de China están cada vez calentándose más para variar. Y no precisamente por el cambio climático. Es el calor de la tensión política y territorial que también podría escalar una tensión militar. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece que todas las naciones tienen una zona económica exclusiva en las aguas que tienen a su alrededor. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que la zona marítima, unos 370 kilómetros de las costas de una nación, le pertenecen exclusivamente a ese país, bajo esa regla. Entonces, la ambiciosa línea de las 9 rayas de China simplemente pues no se sostiene. Entonces, ¿de dónde saca eso? China está tratando, evidentemente, de imponer su voluntad y de apropiarse de un recurso que no le pertenece.
Es como el niño grande en el parque que le quita los juguetes a los pequeños. Una historia muy similar que hemos visto de este lado del continente. Y en este contexto, amigos, países como Filipinas simplemente no pueden enfrentarse solos a China. Necesitan respaldo. Y ahí es donde entra Estados Unidos. Pero ¿por qué Washington está tan interesado en Filipinas? ¿Es solo por defender a esta nación tan pequeña de pronto? ¿O hay algo más en juego? Es cierto, amigos, que muchos de los países que rodean el mar del sur de China han permitido que Estados Unidos establezcan bases y alianzas en la región, y esto no es casualidad. La presencia estadounidense les garantiza que esas rutas marítimas, que son vitales para el comercio mundial, permanezcan abiertas y seguras siempre que favorezcan a los intereses de Washington y no de China. Xi Jinping, que una vez preguntó si el objetivo era simplemente rodear a China, a lo que Estados Unidos dijo que no, sino que era asegurar los corredores marítimos que permanecieran abiertos, pero evidentemente que Washington también tiene su juego geopolítico en esto. Ahora, seamos realistas, amigos, la presencia de Estados Unidos también sirve como un contrapeso al creciente poder y a la influencia de China en la región. La pregunta es, ¿puede China dejar de lado esas ambiciones expansionistas y vivir en armonía con sus vecinos? ¿O es un juego en donde siempre el pez grande se va a comer al chico, no importa en qué océano, no importa en qué continente? Si vemos la trayectoria de China, parece, amigos, una petición bastante ambiciosa. La realidad es que mientras China continúa con esta política agresiva, países como Filipinas siempre van a buscar aliados fuertes para proteger sus derechos e intereses en contra de otro enemigo fuerte. Y en ese juego geopolítico es donde entra Estados Unidos, que parece hoy estar dispuesto a asumir ese rol y ese rol, amigos, en donde estamos viendo cómo Filipinas se pone del lado de Estados Unidos para protegerse del lado de otro gigante como China, lo único que hace es ponerlo entre la espada y la pared en un choque de intereses de gigantes que podría conducir, amigos, a dos cosas. A otro desafío entre Estados Unidos y China, a otra confrontación geopolítica o a una moneda de cambio en donde Filipinas se está exponiendo a ser precisamente esa moneda de cambio en el escenario geopolítico que hoy se discute, por cierto, en la diplomacia internacional en Washington con China y Estados Unidos.